La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 4, versículo 9, que Jesús sostuvo una conversación con una mujer samaritana. Y en esa conversación salió a relucir o se puso en evidencia que los samaritanos y los judíos estaban enemistados, que no se trataban entre sí, que por muchos años no se relacionaban. Era tal la enemistad que evitaban a toda costa pisar el territorio los unos de los otros. Así que si quieres enterarte cuál fue el motivo de esta enemistad histórica que perdura incluso en los tiempos actuales, quédate en este video y aprende con nosotros en esta cápsula de conocimientos, donde estaremos hablando del gran conflicto entre samaritanos y judíos. Dios les bendiga a todos. Para mí es más que un grato placer saludarles y compartir estos minutos con todos ustedes. Agradecido de Dios y con cada una de las personas que apoyan el contenido que producimos en este canal. Me sorprendió gratamente hace algunos días al recibir las estadísticas del canal. Gran parte de nuestra audiencia son mexicanos, así que un fuerte abrazo para mis hermanos en México y para todos aquellos que se conectan desde diferentes partes del mundo. El jueves pasado colocamos la plataforma o la base para estar en toda capacidad de comprender a plenitud el tema de hoy. Si aún no has visto la cápsula de la semana pasada, te recomiendo que vayas a la descripción y le des clic al link del video, para que puedas comprender las diferencias más relevantes entre hebreos, israelitas y judíos y de esa manera asimilar mucho mejor el contenido que traemos hoy. El Evangelio de Juan, en su capítulo 4, nos describe el encuentro entre Jesús y una mujer samaritana. Y en aquella conversación tan atípica que sostuvieron, hay varias cosas que llaman la atención. Entre ellas, el simple hecho de que Jesús estuviera hablando con una mujer rompe paradigmas de la época, porque los judíos, por tradición, se cuidaban o se guardaban de hablar a solas con mujeres, sobre todo si eran hombres de cierto abolengo o importancia social, como los maestros, escribas, sacerdotes y fariseos. Y en este caso, Jesús era un maestro de las Escrituras y un predicador itinerante. Pero además de esto, Jesús se acerca a esta mujer a sabiendas de que es samaritana y entendiendo la enemistad que por años ha dividido a samaritanos y a judíos. Porque él mismo declara a sus discípulos en el versículo 4, «Me es necesario pasar por Samaria». Por eso cuando el maestro le pide de beber a aquella samaritana, ella le responde diciéndole, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, sabiendo que samaritanos y judíos somos enemigos?» Los judíos tenían un concepto muy inferior o bajo respecto de los samaritanos. Por esto lo descabellado de la parábola del buen samaritano, presentada por Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 30, cuando el intérprete de la ley le pregunta, «¿Y quién es mi prójimo?». Lo que Jesús le enseña a través de esta parábola es que incluso aquellos que ellos consideraban inferiores, inmerecedores, enemigos o como insignificantes eran prójimos que debían ser amados y mirarlos con ojos de misericordia. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el origen de este menosprecio o gran resentimiento entre judíos y samaritanos? Para comprender esto, es necesario remontarnos al reinado de Salomón, quien fue el sucesor del rey David, pasando a ser el rey de todo Israel. Pero Primera de Reyes, capítulo 11, nos narra que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres lo inclinaron a desviar su corazón del Dios verdadero. Entonces, el rey Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab, y a Moloc, ídolo de los hijos de Amón, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Al igual que se inclinó en adoración a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo de los amonitas, hizo todas estas cosas para agradar las costumbres de sus mujeres, que eran extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Como resultado de esto, Dios envió al profeta Ahías delante de Salomón, el cual tomó su capa nueva, simbolizando lo que acontecería con el reino, y la rompió en 12 pedazos, y entregó 10 pedazos a Jeroboam, conforme a la voluntad de Dios, en representación de que éste gobernaría sobre 10 tribus de Israel, y a Salomón le entregó un pedazo como simbología de que permanecería como gobernante de la tribu de Judá
por amor de su padre David. A partir de este momento, el reino de Israel quedó dividido en dos partes, el reino del sur y el reino del norte, pasando a llamarse el reino de Judá y el reino de Israel. Luego, años después, el rey de Israel, Omri, procurando igualar la belleza, relevancia, el significado histórico y espiritual que poseía el reinado de Judá, porque en el territorio de Judá estaba edificado el templo y su ciudad más importante, Jerusalén. Luego de que se fraccionara el reino, históricamente los reyes del norte o de Israel procuraban edificar un lugar para que el pueblo adorara a Dios en su territorio y no tuvieran que trasladarse al templo ubicado en territorio de Judá, porque temían que los reinos se unificaran una vez más como fue al principio. Para lo cual, el rey Omri edificó la ciudad de Samaria y la hizo capital del reino del norte. También compró el monte de Samaria. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25. Y así los reyes del norte, o Israel, motivados por las ansias de poder y temiendo que el pueblo fuera unificado por su devoción a Dios, varios de sus reyes se dispusieron a la tarea de construir una ciudad que fuera semejante a Jerusalén en belleza y en términos de adoración a Dios, construyendo así su propia ciudad, la que llamarían Samaria, con la finalidad de competir con el templo de Jerusalén, y que se ofreciera culto a Dios en Samaria en lugar de desplazarse a Jerusalén. Pero ahí no termina todo, aún falta más. Tanto Omri como el rey Acab hicieron de Samaria una ciudad plagada de idolatría. Y para agravar aún mucho más las cosas, el rey de Asiria, que algunos historiadores apuntan a que fue Sargón II, invadió y conquistó el reino de Israel, aquellas 10 tribus que fueron dejadas bajo el reinado de Jeroboam, y el ejército del rey de Asiria se llevó cautivo a gran parte de los moradores. Entonces repoblaron Samaria como ciudad principal con gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamab y de Sefarbaín, y los pusieron en las ciudades de Israel, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, produciendo con esto una mezcla entre los que quedaron de Israel y los nuevos moradores, lo cual aumentó la idolatría y la pérdida de identidad que ya se había apoderado de aquellas 10 tribus. Pero el clímax de aquella enemistad surge cuando, posterior a todo esto, años después, cuando los cautivos comenzaron a ser libertados y devueltos a su tierra natal, liderados por Zorobabel, entonces los habitantes de Samaria se ofrecieron a ayudar a los líderes de Judá para reconstruir la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida y saqueada por los asirios, pero los judíos se negaron, rechazando su ayuda diciendo: «No nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel». Lo que provocó la ira y el enojo de los samaritanos, y se convirtieron en grandes opositores a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén juntamente con el templo durante aproximadamente 22 años. Lo mismo hicieron en los tiempos de Nehemías, cuando éste quiso reconstruir los muros de Jerusalén, lo que finalmente terminó con una pérdida de la identidad de los israelitas que habitaron Samaria, el reino del norte, de aquellas 10 tribus, producto de las múltiples mezclas y la inclusión de tradiciones, costumbres y prácticas idólatras. A pesar de su desvío y errores, Jesús dijo: «Me es necesario pasar por Samaria», haciendo entender a sus discípulos que a pesar de la enemistad histórica entre judíos y samaritanos, a ellos también fue enviada la promesa de salvación. Así que cuando leamos estos pasajes de Jesús y la mujer samaritana, ahora podemos comprender perfectamente por qué el Maestro les dice: «Ustedes adoran lo que no saben». Esta mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y con el que ahora convivía no era su esposo, era la representación perfecta de la condición espiritual de aquellas 10 tribus de Israel, que por muchos años se prostituyeron y fornicaron adorando e inclinándose a múltiples imágenes y dioses. El reino de Judá en la actualidad se ha convertido en la nación de Israel, mientras que el reino del norte o aquellas 10 tribus pasaron a ser Cisjordania, un estado palestino con el que lastimosamente desde el 7 de octubre del 2023 aquella enemistad se convirtió en un conflicto bélico que ha costado muchas vidas. Así que al momento de emitir opiniones en torno a estos temas, seamos muy cuidadosos, porque no es tan simple como 2 más 2 son 4. Hay toda una historia y un entramado bastante intrincado,
Porque resulta que samaritanos y judíos son un mismo pueblo, que en un momento de la historia se dividieron y con el discurrir del tiempo perdieron su identidad. Tal vez unos más que otros, pero al final son hijos de Dios. No te olvides de suscribirte, de dejar tus comentarios y lo más importante, compartir. Hasta aquí el video de hoy. Me despido con una frase del señor Fran Suárez que siempre decía: la verdad siempre triunfa. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.